Faltaba solamente la última parte, el último concepto de gases de mezcla. Eh, Dice ley de volúmenes parciales, así como la ley de las presiones parciales, la ley de Dalton, es presión parcial de un gas es igual a su fracción molar por su fracción, por la presión total. El volumen parcial es igual. Volumen parcial de un gas, volumen de un gas A cualquiera, es igual a la fracción molar del gas por el volumen molar, volumen total. O sea, es igualito. Lo que en vez de presión cambia volumen. En vez de presión total, cambia volumen total. O sea, en las dos ecuaciones necesitamos las fracciones, o sea, el X, ¿no? Fracciones molares, o sea, necesito tener moles. Si a mí me dan un problema en moles, no hay problema. Sumo todas las moles y serían las moles totales. Y la fracción molar sería igual a las moles de un gas entre las moles totales. Y si me dan en masa, tengo que transformar a moles, ¿no? Entonces, podría ser una dificultad, ¿no? Tener el peso molecular y transformar masa a moles. Aquí en el problema número 6, se lo voy a presentar rapidito. Aquí estamos, aquí los 4. Acá dice ley del volúmenes parciales, ley de Amagat. ¿Ya? Este señor es un francés que estudió gases, igual que muchos hace como 200 años. Más o menos. Y acá está la formulita, miren, si yo tengo un volumen total, ese volumen total es el volumen que ocupa un gas, más el otro, más el otro, más el otro, ¿no? Pero miren, ustedes dirán, pues, pero a mí me han dicho que los gases ocupan el mismo volumen, por supuesto. Pero ¿qué pasaría si yo tengo una mezcla de dos gases, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno, y en total el volumen de esos dos gases es, supongo que sea, no sé, 10 litros, por ejemplo? Ya, si yo saco uno de esos gases y que el volumen pueda reducirse, como si fuera un émbolo, ¿no? Algo así, ¿no? Que está como una jeringa de inyección. Si yo saco uno de esos gases, automáticamente el volumen se reduce, y se reduce al volumen del otro, o sea, manteniendo la presión constante, por supuesto, ¿no? En conclusión, si yo tengo varios gases que cada uno tuviese un volumen determinado, y yo lo meto en un recipiente que se pueda expandir la tapa, entonces los dos entran a ese recipiente y el volumen se incrementa a un poco más, porque sería la suma de los dos volúmenes. Por supuesto que al final el volumen de esa mezcla sería el volumen de los dos, porque los dos están ocupando el mismo volumen. Pero si yo sacara uno, se reduce un poco, ¿no? Más o menos así. Entenderlo tendríamos que hacerlo en el laboratorio para ver cómo es que cambian las presiones y los volúmenes, ¿no? Midiendo y todo eso. Pero vamos a utilizar la fórmula así un poquito mecánicamente. Dice, presión de un gas, presión parcial es de una parte nada más, ¿no? Presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. Y el volumen parcial de un gas es igual a la fracción molar de ese gas por el volumen total de ese gas. Entonces, quiere decir que un gas ocuparía un volumen menor si yo saco todos los demás, algo así. Y el problema más o menos dice así, mira, este es un ejemplo que hay, ¿no? Para utilizar la fórmula. Dice, una mezcla de 0,19 moles de CO2 y 0,01 moles de agua en forma de gas, o sea, de vapor, dice que están a 30 grados centígrados, en un tanque de 3 litros. Hallar el volumen parcial de cada gas. Ya. Acá en este caso me dan el tanque que es 3 litros, así que ya tengo el volumen total. Si tengo el volumen total, entonces lo aplicaría aquí a esta fórmula, volumen total acá. Pero necesito tener la fracción, o sea, el número de moles de un gas con respecto a las moles totales. Esta NI entre N totales sería la fracción, ¿no? Y acá tengo 0,19 moles de CO2 y 0,01 moles de agua. Total, las moles totales serían la suma de los dos. Vamos a salir un ratito. Y hay 4 personas, ya. Entonces, las moles totales acá, entre estos dos gases, serían moles totales, vendría a ser igual a la suma de los dos moles, ¿no? 0,19 más 0,01 sería 0,2, 0,20 moles. 0,20 moles es las moles totales. Por lo tanto, la fracción molar, me piden hallar el volumen parcial de cada gas, ¿no? Entonces vamos a ver el de CO2, por ejemplo. El CO2, su fracción sería las moles de CO2 entre moles totales, ¿no? Sería 0,19 entre 0,20, ¿no? Y la fracción molar del vapor de agua, o sea, agua en forma de gas, sería igual a 0,01 moles entre 0,20. Entonces, miren, la fracción es moles de uno sobre moles de todos, ¿no? Moles de un gas sobre moles totales.
En este caso, como son dos gases, sería moles de CO2 entre los moles totales que son 0,20. Y con esta fracción ya puedo hallar el volumen de cada gas. Entonces aquí el volumen de CO2 parcial y el volumen de agua parcial también es, de CO2 sería esto por 3. Vamos a ponerlo acá, 0,19 entre 0,20 por 3. Y acá también, ¿no? 0,01 entre 0,20 por 3. ¿Ves? Es igual, o sea, estas formulitas a cada rato se utilizan, pero en realidad son sencillas. El problema es que a veces, como uno no los ha visto nunca, me han hablado de presión parcial, volumen parcial, masa molar y todo eso, a veces viene una pregunta que es sencilla y sin embargo no la podemos hacer porque no sabemos qué es, más o menos así. Y sin embargo son definiciones bien sencillas, ¿no? Parece más bien una regla de aritmética. ¿Cuánto saldría esto acá? Vamos a ver. Sería 0,19 por 3 entre 0,20, que es el volumen parcial del CO2. Vamos a ver. Sería 0,19 por 3 entre 0,20. 2,85. O sería 2,85 litros. Y por lo tanto, si esto es 2,85 litros, el otro tiene que ser pues la diferencia de 3, ¿no? Sería 0,15. 0,15 litros. 2,85 de uno y 0,15 del otro. Miren, ustedes, de repente el significado de volumen parcial o presión parcial no se entiende mucho porque nunca hemos visto de repente un gas, no hemos visto un recipiente con gases, no hemos sacado uno y hemos puesto otro y todo eso. No, nada, ¿no? Pero más o menos ahí tendríamos que tener un poco de imaginación. Imagínense que yo tengo un recipiente, por ejemplo, puede ser, no sé, un tanque de gas, por ejemplo, de esos gases de cocina, y en ese tanque de gas yo voy a poner, de tal manera que ese balón tiene 3 litros, como si fuera una pelota más o menos, ¿sí? Y hay 3 litros. Y en ese balón de 3 litros tengo CO2 y tengo agua en forma de gas. O sea, se supone que está, si está en forma de gas, a ver, pero acá dice temperatura de 30 grados, ¿no? Ya, pues supongamos que el gas está a 30 grados de repente porque hay vapor, ¿no? Un poquito, por eso es que hay poco vapor. Ya, pero es tan poco el vapor que sus moles son 0,01 moles, o sea, 18 gramos es un mol, 1,8 gramos es 0,1. 0,18 gramos de agua, o sea, casi nada de agua, hay poquísimo, pero hay vapor de agua. Y también tengo CO2, y el volumen es de 3 litros. Si yo saco todo el agua, o sea, de repente, no sé, la condenso, le pongo hielo para que se ponga dura, no sé, y de tal manera que salga del recipiente, y ese recipiente es medio elástico, o sea, medio flexible, el volumen total debería disminuir de 3 hasta 2,85, porque ese es el volumen que ocupa el CO2 solo. Ahora, y si yo tengo los de 3 litros, yo saco el agua, o saco el CO2, o sea, saco el CO2 de tal manera que no esté, por ejemplo, hago una reacción química donde absorba el CO2, entonces ese volumen que está ahí, que es flexible, al sacar el CO2, se va a hacer tan chiquitito que prácticamente va a ser una bolita, porque no habría más que agua nada más. Entonces, más o menos ese es el concepto. O sea, la suma de los dos volúmenes es el volumen de los dos gases. Pero al final el volumen total es 3 litros y el volumen de cada uno de ellos vendría a ser 3 litros. Pero el volumen parcial sería una definición de cuál sería el volumen de uno de ellos si saco el otro, más o menos así. De tal manera que el volumen puede reducirse, ¿eh? Porque si yo tengo un recipiente que no se puede alterar las medidas, imposible, el volumen sigue siendo 3. Estoy pensando más o menos en que el volumen puede ser como si fuese un globo de elástico, ¿no? Que yo puedo ampliarlo o disminuir el volumen. Más o menos ese es el concepto. Y en la presión también es igual, ¿no? O sea, imagínense un recipiente que está cerrado, yo tengo dos gases. Si saco uno de ellos y pongo mi manómetro para medir la presión debe bajar. Algo así como una olla a presión. Cuando la olla a presión está, el agua está hirviendo, está el vapor, está a más de 100 grados centígrados, ustedes ven el manómetro, o sea, el que marca la presión, y marca la agujita bastante presión. Pero si yo hago que se enfríe, o sea, el agua ya no es en forma de vapor, no está, sino está en forma líquida, no hay presión. La presión baja a cero o a una atmósfera en este caso. Entonces, la presión es la suma de las presiones de los gases que también están dentro de ellos. Más o menos así, esa es la idea. Vamos a ver entonces las preguntas de la tarea para, para terminar temprano esto. Y acá está la primera pregunta. Vamos a ver si necesitamos calculadora. Entonces esto lo puedo borrar ya, ¿no?
Esto lo completan en su cuaderno, en sus fichas que tienen, en sus apuntes, porque faltaba la última parte nomás. Ese que está de azulito, ¿no? Entonces, vendría a ser esto que está en la respuesta. De repente pueden tomar una foto, o de repente yo les tomo una foto y se lo mando, no sé. Voy a tomar una foto. De repente porque no se ve muy bien. ¿Sí? Todo es las 5, ¿no? Ah, no, estas dos, esa es la fórmula, ¿no? A ver, te la voy a poner aquí. Esta vendría a ser la fórmula de volumen parcial. Esta de acá. Y estos son los datos, sí, de aquí para abajo, ¿no? Claro, prácticamente lo he hecho en partes porque podría haberlo hecho de frente, ¿no? Acá serían fracciones molares y acá utilizo las fracciones molares. Si pongo números acá, los pongo acá, ¿no? Con esas fracciones molares. Y acá tengo, sí, prácticamente todo esto. Por si acaso le tomo una foto y de repente se los mando para que no es, porque a veces no se nota muy claro, ¿no? A estas horas la luz no ayuda mucho y el foco está en otro sitio. Mejor le tomo una foto y se lo mando. A ver, para que salga. Vamos a ver si salió. Ya creo que sí. Sí ha salido más o menos. Entonces, si no está muy claro, yo les mando a los 4 que estamos acá. Díaz, Ramos, Salas. Salas está ahí. Y Fuentes también creo que está. Ah, no, Calderón. Ya. Entonces, esa es la 5. Vamos a ver entonces las preguntas de la tarea. Ya. En la primera dice, voy a borrar esto, entonces. Hay que hacerlo rapidito. ¿Ya? Entonces, ¿qué fórmula necesitamos? Varias fórmulas hay ahora en gases, ¿no? Era una, ahora hay varias. PV NRT, después tengo PV igual a PV cuando es isotérmico, P sobre T es cuando es isocórico, B sobre T cuando es isobárico, etcétera, ¿no? Ya la densidad, la ley de Graham, esa ecuación, varias ecuaciones ahora en gases. Entonces se van incrementando las ecuaciones, entonces tenemos que tenerlas a la mano porque si no, no vamos a poder hacer los problemas. Dice, una mezcla gaseosa contiene 0,45 moles de oxígeno, molecular, o sea, O2, ¿no? 0,25 moles de nitrógeno y 0,65 moles de vapor de agua. Calcule la masa molar. Miren, acá ya no me dan masa, me dan moles, así que lo voy a hacer de frente. Voy a hacer una tablita para que sea más rápido. Voy a poner aquí las moles. Sí. Moles y fracción molar para cada uno de los gases. ¿Qué dice? Es oxígeno, nitrógeno y agua, ¿no? O2, N2 y H2. Todo en forma de gas, ¿no? Hasta el agua está en forma de vapor, de gas, ¿no? Ya. Y por si acaso voy a tener los pesos moleculares acá de cada uno. Aquí, peso molecular y la fracción molar. Ya. Entonces, ustedes podrían hacer una tablita parecida a esta. Voy a salir de esto un ratito. Cada vez que tengan un ejercicio donde les pidan a la masa molar de la mezcla, entonces hagan una tablita. Moles, si no tienen moles, de repente les ponen masa y con la masa pueden hallar las moles, porque tienen el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del oxígeno? Acá es 32, ¿no? 16 por 2. Del nitrógeno, 28, y del vapor de agua, 18. Esos son los pesos moleculares. Ya. Y los moles dice que son, a ver, de oxígeno dice que es 0,45. De nitrógeno es 0,25 y de agua 0,65 moles. Entonces, moles totales, ¿cuánto sería? Moles totales. La suma de todo, ¿no? Sería 0,45 más 0,25, 0,7. Sería 1,35 moles. Entonces, mira, tengo las moles de cada uno de los gases y tengo las moles totales. Moles, ¿eh? No me dieron masa, me dieron moles. Más rápido todavía puedo hacerlo, ¿no? Entonces, con estas moles totales y las moles de cada uno, hallo las fracciones molares de cada uno. Sería 0,45 entre 1,35, ¿no sería? 0,45 entre 1,35. ¿Cuánto es eso? Si no me equivoco, es 0,33. Vamos a ver. 0,45 entre 1,35. 0,33. 33, ¿no? 0,33.
Acá, 0,25 entre 1,35. 0,25 entre 1,35. 0,185. 0,18. O 19 mejor, porque es 18,5, ¿no? 19. Y el otro es 0,65 entre 1,35. 0,48. 48. Ya tengo las fracciones. Entonces ahora para hallar la masa molar solamente utilizo la fórmula, ¿no? Masa molar de la mezcla, para que mezcla, tendría que ser igual a la fracción molar del primero, 0,33, por su peso, que es 32. Entonces sería 0,33 por 32. Más la fracción molar del otro, fracción molar 0,19 por 28. 0,19 por 28. Y finalmente, la fracción molar del agua, 0,48 por 18, que es el peso del agua. Es fracción molar por su peso molecular. Fracción molar por el peso molecular. Fracción molar por el peso molecular. De cada uno de los tres gases, ¿no? ¿Cuánto sale eso? Bueno, ahí lo pueden hacer, porque mi calculadora ya, mi celular ya me aburre. 0,33 por 32, más 0,19 por 28 y más 0,48 por 18. ¿Cuánto sale? La masa molar de la mezcla. Es como si fuera la masa molar de un gas cualquiera, pero en realidad es una mezcla. ¿Cuánto sale? Va a salir gramos por mol, ¿no? A ver, por si acaso voy a hacer. 0,33 por 32 más 0,19 28 y más 0,52. a ver, por 24,52. ¿Así salió? 24,52. 24,52 gramos por mol. Esa sería la respuesta. Sí, tienes razón. Sí salió. Entonces, miren, es una mezcla de tres gases que tienen su peso molecular 18, 28 y 32. Entonces, el peso molecular de la mezcla tiene que estar entre 18 y 32. Sale 24. Así que es lógico, ¿no? Si me hubiera salido un resultado menor que 18 o mayor que 32, no, algo debe haber hecho mal, ¿no? Porque una mezcla siempre, el promedio, pues un promedio, está entre los valores que tengo, ¿no? Entre un menor y un máximo. Esa es la respuesta de la 1. Profesor, ¿de dónde sale 32, 28 y 18? Señorita Ramos, ¿puede agarrar su tabla periódica y ver el peso atómico del oxígeno? ¿Cuánto es? Porque si cada rato estamos con lo mismo, entonces mejor hay que buscarlo uno cada uno. A ver, veamos en la tabla periódica. ¿Cuál es el peso atómico del oxígeno? 16. Un átomo de oxígeno pesa 16. O un mol pesa 16. Pero acá tengo 2. ¿Cuánto pesaría? 32. ¿Cuál es el peso del nitrógeno? En la tabla periódica. 14. Pero tengo 2. 14 por 2, 28. Es el peso molecular que hemos hecho 50.000 veces. ¿Y cuál es el peso del agua? 2 más 16, 18. Esos son los pesos moleculares. No los estoy sacando de ningún sitio, los tienen que hacer ustedes con su tabla periódica. Pero lo hemos hecho tantas veces oxígeno, nitrógeno y agua que yo ya lo pongo de frente, pensando que ustedes ya saben hacer pesos moleculares. Así que cualquier gas que yo ponga acá, sea metano, propano, argón, criptón, hidrógeno, tengo que buscar el peso molecular. En el caso de los gases nobles, no son moléculas, son átomos no, solitos, ¿no? Miren, el helio tiene número atómico 2 y peso atómico 4. Si me hubieran puesto helio, entonces acá es masa molar o masa atómica sería 4. Pero en este caso no es helio, ni tampoco es argón, ni nada de eso. Son oxígeno, es O2, 16 por 2. Nitrógeno, 14 por 2. Y agua, que es 18. Masa molar del agua es 18. Por supuesto que el agua es 18, es líquido, ¿no? Pero estamos asumiendo que esa agua está en forma de vapor, o sea, en forma de gas. Y así sea gas o hielo o líquida, su peso molecular sigue siendo el mismo porque tiene una fórmula definida que es H2O. Ya, de ahí sale. A ver, otra pregunta más. Entonces, estos son las masas molares, ¿no? Pesos moleculares.
con la tabla periódica. Cualquier gas, peso molecular. Ya está, correcto. Sí, profesor. Ya, en la mañana también teníamos ese problema con Ramos, ¿no? Hay que saber los pesos moleculares, cómo se hallan rapidito, porque si no, no vamos a poder avanzar. Entonces estamos hablando de gases. Y los gases, en este caso, son diatómicos, tienen 2, 2, 2. Los gases nobles no, son monotómicos. Esta es la número 1. Borramos entonces. Vamos a ver la 2. Sale entonces 24,52. Si pueden hacer la operación ahí para que quede registrada en su cuaderno. A ver, la número 2, ¿qué dice? Vamos a ver. Dice, y creo que es la misma fórmula, ¿no? Dice, se mezclan 20 gramos de argón con 48 gramos de metano. Allá la masa molar. Es lo mismo, pero ahora nos están dando la masa. A ver, traten de hacerlo. Un minutito, mientras voy copiando los datos. Argón 20 gramos y metano es CH4 por si acaso. CH4, o sea, 48 gramos. Aquí, argón y metano. Ya. Masa, peso molecular, moles y fracción molar. Ya está. Son 2 gases nomás, así que vamos a hacerlo rapidito esto. 20 gramos y 48 gramos. 20 y 48 gramos. Ya está. Esta es la número 2. Voy a poner aquí 2. Dice que tengo una mezcla de gases. En esa mezcla, ni siquiera me dicen volumen, no me dicen temperatura, solamente me dicen que hay 20 gramos de argón y 48 gramos de CH4 metano. CH4. Claro, si ustedes tuvieran que hacer esta tarea, yo desaparezco ahorita, lo que podrían hacer es buscar en internet cuál es la fórmula de metano, ¿no? Es sencilla, porque es un hidrocarburo bien sencillo, CH4. Sí, ahí está en todas partes. Pero acá está el metano, ¿no? CH4. Entonces, tengo 20 gramos, pero yo no, para hallar la fracción molar, porque la necesito, X, necesito las moles y las moles totales. Y no tengo moles, tengo masa. Tengo 20 gramos. Entonces necesito el peso molecular, o en este caso del gas, o el peso atómico del argón, que también es un gas, pero que no es molécula, sino es un átomo, es un compuesto monoatómico, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el argón? Tengo que buscar en la tabla periódica. El argón, ¿cuál es el peso? Busquemos en la tabla periódica. Dice 39,95. Entonces, 40. Entonces, la masa es 40. Y del CH4, ¿cuánto sería? Que lo hemos hecho varias veces con ustedes. Peso molecular. CH4. ¿Cuánto pesaría esto? 44. No, pero el carbono es carbono, ¿eh? No es calcio, es carbono. El carbono no pesa 40. Ajá. El calcio pesa 40. 16 sería 12 más 4, 16. Acá sería el peso, es 16. Ya. Y si es otro gas, tengo que hallar el peso molecular, ¿no? Si fuese oxígeno, sería 16 por 2. Si es nitrógeno, 14 por 2. Si es H2O, 2. Y si es H2O, 18. Entonces, todos los pesos moleculares se ponen acá. Ya. ¿Cómo se hallan las moles? Masa sobre peso molecular. O si no, ustedes digan, pues, si esto pesa 40 gramos es un mol. 20 gramos, media mol. Entonces, acá sería, el número de moles acá, 0,5. ¿Está bien? Las moles es igual a la masa entre peso molecular. Masa entre peso molecular. O hacen una regla de 3. Si 40 gramos es un mol, 20 gramos, ¿cuántas moles será? Sale 0,5. ¿Y acá? ¿Cuántas moles? 3 moles. Entonces, en total, ¿cuántas moles tengo? 3,5. Con las moles totales y las moles de cada uno, fracciones. 0,5 entre 3,5. Sería 0,5 entre 3,5. Y el otro es 3 entre 3,5. ¿Cuánto sería 0,5 entre 3,5? Vamos a ver. 1 sobre 7, ¿no? A ver, sería 0,14. 0,14. Y el otro tiene que ser 0,86, ¿no? Porque la suma de los dos me tiene que dar 1, o sea, el 100%, ¿no? Por si acaso voy a hacerlo.
3 entre 3,5. 0.85. 86, ¿no? Redondeando. 0,86. Ya está. Ya tengo las fracciones. Entonces, ¿cuál sería la fórmula de la masa molar? De la mezcla. De la mezcla vendría a ser igual a la fracción del primero por el peso, que es 40. El 40 es el peso del argón. Más la fracción del otro, 0,86, por el peso del metano, que es el otro gas, 16. Entonces, ¿de dónde salían estos valores? De los pesos moleculares. Como el oxígeno era 32 y el nitrógeno era 28, pues en este caso el argón pesa 40 y el CH4 pesa 16, pesos moleculares. ¿Cuánto sale eso? 19.36. Ya te lo voy a poner acá, 19,36 gramos por mol. Ese sería el peso molecular. Entonces, miren, cuando nosotros tenemos un gas, es fácil hallar el peso molecular, ¿no? Veo su peso atómico y si tengo 2, multiplico por 2. Y si tengo un carbono con 4 hidrógenos, sumo los carbonos más los hidrógenos, sale 16. Si es un solo gas de argón, sería el peso del argón, que es 40, ¿no? Pero si tengo una mezcla y me piden cuál es el peso molecular, que generalmente en la naturaleza no existen gases solos, existen mezclas de gases. Y si a mí me dijeran, ¿cómo puedo hallar el volumen del aire? Entonces tendría que tener el peso molecular del aire. Y el peso molecular del aire no se puede porque el aire no es un gas, es una mezcla. Entonces podría acercarme más o menos a las moles, al volumen, a la temperatura del aire, considerándolo como si fuese un solo gas, como si no fuese una mezcla. ¿Y cuál sería el peso molecular? No puedo hallar por los componentes de lo que tiene, ¿no? El gas, el aire, por ejemplo, tiene varios componentes, pero yo puedo tomar o asumir que solamente son dos, oxígeno y nitrógeno. Y en este caso también es una mezcla de dos gases. Pero miren, el peso molecular depende de las moles de cada uno, porque si yo tengo más moles de uno, pues se va a parecer, si por ejemplo yo tuviera más moles de CH4, pues el peso molecular se va a acercar más al 16. Y si tengo más moles de argón, se va a acercar al 40. En este caso, miren, las moles de argón son 0,5, poquito. Y las moles de CH4 son 3, o sea, 6 veces más. Por eso es que el peso molecular se parece más al 16, el 19 y tanto, ¿no? Se acerca más al 16 que al 40. Entonces, es como si fuese un promedio, prácticamente, es un promedio, como en aritmética, ¿no? ¿Cuál es el promedio? Igualito, es lo mismo. Sino que el nombre que se le da aquí a este promedio, o sea, masa promedio, masa molar promedio, sería la masa molecular de la mezcla. Por eso les decía que en RM también se utiliza esto. Ustedes no ponen compuestos químicos en ARM, cuando dicen mezclas, y ponen ahí, hay un vino que tiene una densidad de 2, 80 litros, y se mezcla con un barril de 20 litros de agua con densidad 1. ¿Cuál es la densidad de la mezcla? Algo parecido, ¿no? Mezclas. Acá también es algo mezclas, porque los gases también se pueden mezclar. Entonces, este peso molecular de 19,36 gramos por mol me puede servir para, si por ejemplo me dijeran, si la temperatura de esta mezcla está a 20 grados centígrados y la presión es 2 atmósferas, ¿cuál es el volumen que ocupa? Utilizo el moles, o sea, el número de moles, podría hallarlo con el peso molecular, ¿no? Peso molecular más la masa que me dan, puedo hallar moles totales de la mezcla y lo meto en el pavo ratón y me sale el volumen, ¿no? Algo así. Entonces, ya no voy a trabajar uno por uno, pues no tendría que hacer 3 veces el pavo ratón si tuvieran 3 gases, ¿no? Si tengo 3 gases en una mezcla, tengo que hacer 3 veces el volumen y sumarlos todos. Mejor no, mejor hago masa promedio y hago una sola fórmula. Eso depende, lo vamos a ver más adelante en ejercicios, cuando hagamos un repasito. Este es el número 2, sería entonces 19,36. Entonces, mejor hacemos ese cuadrito para que nos ayude un poco más ordenado, ¿no? A ver, la número 3. Dice, se mezclan masas iguales de hidrógeno, monóxido de carbono y nitrógeno. Igual, calcular la masa molar aparente de la mezcla gaseosa, es decir, mejor dicho, masa molar. De las 3 primeras preguntas es la misma forma. ¿Y por qué les pongo 3? Porque si ustedes tuvieran que dar examen de admisión mañana, los de cuarto pueden dar examen de admisión. No creo. Si tuvieran que dar, de repente viene, y si viene un problema de gases, yo digo que va a venir uno de esos. Siempre viene problemas de masas molares, de mezclas, o de repente de presiones parciales. A ver, voy a ponerlo para que lo tengan y podamos copiar los datos.
Ya, número 3 dice, se mezclan masas iguales de hidrógeno. Cuando me dicen masas iguales y no me dan la masa, entonces yo asumo que es una masa, pues cualquiera, ¿no? Puede ser 10 gramos, 100 gramos. A mí me gusta trabajar con 100 gramos para tener un número un poco más grandecito, ¿no? Pues si agarro 10, de repente me va a salir una fracción, un decimal, y no voy a poder trabajar mucho con decimales. Así que voy a agarrar que tengo 100 gramos de hidrógeno, 100 gramos de monóxido de carbono y 100 gramos de nitrógeno. Voy a poner aquí. Hidrógeno, monóxido de carbono, CO, y nitrógeno, N2. Acá dice masa. Peso molecular, moles y fracciones molares. Ya estoy haciendo 4 columnas, prácticamente siempre, ¿no? Masa, si me dan la masa, si me dan los moles de frente, ya no necesito esto, ¿no? Ni esto tampoco. Eso sí necesitaría. A ver, dice que son masas iguales. Voy a tomar como si fuera 100 gramos. 100, 100 y 100. 100 gramos, ¿ya? Acá es masa en gramos. Hidrógeno, monóxido de carbono y nitrógeno. Ya tengo 100, 100, 100. Peso molecular del hidrógeno, ¿cuánto es? A ver. ¿Cuánto pesa este hidrógeno? 1. Pero tengo 2, pues. Ahí tengo dos hidrógenos. 2. Y del monóxido, 16. 16 más 12, 28. 28. Y del nitrógeno también 28, ¿no? Porque es 14 por 2, 28. Y entonces pues ya las moles, ¿no? Sería 100 entre 2, 50 moles. 100 entre 28, a ver cuánto sería. Masa sobre el peso molecular, ¿no? 100 entre 28. 2.7. 3.57. A 3,57. Y el otro es 100 entre 28 también, 3,57 también, ¿no? Entonces, la suma de moles, para hacer las moles totales, sería 50 más 3,57 más 3,57, ¿no? 50 más 3,57 y más 3,57 me sale 57,14. Las moles totales. Por lo tanto, las fracciones molares serían, pues, 50 entre moles totales, ¿no? Pues sería 50 entre 57,14 y así los demás también, ¿no? ¿Cuánto saldrían las fracciones? A ver, 50 entre 57,14, 50 entre 57,14 me sale 0,88. 88, ¿no? Redondeando. Y acá que entonces saldría, pues en este lado saldría 0,06 y 0,06. Ustedes dirán, ¿por qué no? Porque son las mismas moles entre el mismo número, tienen que ser iguales. Y como acá hay 0,88, falta 0,12 para ser 100%, entonces sería 0,12, sería 0,06, 0,06, los dos. Entonces, si dividen 3,57 entre 57,14, debe salir algo de 0,06. Ya tengo las fracciones. Por lo tanto, la masa molar sería de la mezcla, ¿no? Se pone, ¿no? Mezcla. Debe ser entonces igual a la fracción del primero por su peso, que es 2, ¿no? 0,88 por 2, más 0,06 por 28 y más 0,06 por 28. Por 28, 2 veces, ¿no? Ya, ahora sí, ¿cuánto sale eso? A ver. 0,88 por 2, más 0,06 por 28, más 0,06 por 28. 5.2. 5.12. 5.12. 5.12. Acá saldría 5,12 gramos por mol. Ya, ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que si yo mezclo CO de masa 28, nitrógeno con masa 28, la mezcla me salga un peso de 5? ¿Por qué me sale tan poquito? Porque el hidrógeno, que pesa 2, tiene 50 moles. Mira, tengo bastante hidrógeno. Por lo tanto, esa cantidad de hidrógeno hace que la masa total sea chiquita. Sea una masa de 5, ¿no? Como un promedio. Es como si ustedes sacaran, por ejemplo, no sé, de repente se sacan 14, 14, 14, 14, y de repente se sacan un 0,5, por ejemplo.
Entonces, su promedio no va a bajar mucho, porque lo que más abunda son los 14, ¿no? Saldrá pues de repente 12,5 o 13 o así. O sea, ¿por qué no bajó de frente a 0 y tanto? Porque el 0,5 es uno solo, comparado con varios 14, su promedio está más cerca a 14 que a 0,5. Y acá también, tengo 50 moles de hidrógeno, que pesan 2, contra 3 y tanto, que pesan 28, con 3 y tanto, que pesan 28. Entonces, como estas son poquitas comparadas con los 50, entonces su masa de estos prácticamente se acerca al que tiene menos masa, que es el hidrógeno. Es lógico, ¿no? Si me saliera un número muy grande, de repente algo me he equivocado. Entonces la número 3 es esta. Esta es la 3. A ver, pura fórmula nueva, ¿no? Mucho trabajo. Vamos a ver el número 4, a ver. Dice, en un tanque de 20 litros a la misma temperatura se colocan 10 gramos de helio y 1 a 1,0 atmósferas y 15 litros de argón a 1,2 atmósferas. Allá la presión parcial de cada gas. Ya, esta pregunta sí es media, de repente, media confusa. O sea, puede ser que se compliquen ustedes porque nos dan demasiados datos. O sea, nos dan tantos datos que al final yo digo, ¿por qué me han dado este dato? De repente estoy haciendo mal, de repente es así, de repente es así. Cuanto más datos le den, a veces uno, en vez de ayudarnos, más bien nos complican porque no sabemos por qué, o de repente nos dan datos y no los tenemos que usar. Eso es lo que pasa a veces en esto de gases, ¿no? Entonces, vamos a ver si es que todos los datos que nos han dado se usan, porque de repente no se usan todos y es un palabreo más que todo. Vamos a ponerlo. Dice, en un tanque de 20 litros, miren, tengo un tanque de 20 litros. El volumen inicial, ¿no? Inicial es 20 litros. En ese tanque de 20 litros yo voy a poner, dice, a ver, no se entiende esto. Voy a sacar esto. Dice, se colocan 10 gramos de helio, pero ese helio lo saco de un tanque que está a 1 atmósfera. Pero más o menos así, ¿no? Un tanquecito, ahora tengo 10 litros y tengo una presión de 1 atmósfera. Acá tengo helio. Y después tengo 15 litros de argón, un tanque más grande. 15 litros argón a 1,2 atmósferas. Vamos a ver. Allá la presión parcial de cada gas. Vamos a ver. Ya está. Más o menos el problema es algo así. Este es el número 4. Ya. Yo tengo en un tanque helio, 10 litros, un tanquecito de 10 litros, y la presión que me mide mi manómetro, que mide presiones, dice 1 atmósfera. O sea, el helio está a una presión atmosférica. Pero también tengo otro tanque de 15 litros, donde tengo otro gas, que es el argón, que pesa 40. Y está a una presión mayor, 1,2. Esos dos gases los voy a poner en otro envase, que es más grande. 20 litros. 20 litros. Y lo voy a poner. Y la pregunta es, ¿cuál es la presión parcial? Creo que dice. Dice, allá la presión parcial de cada gas. La presión parcial de cada gas para la presión parcial necesito la presión total. Y necesito las fracciones de cada uno de ellos, ¿no? Que la presión de un gas, por ejemplo, la presión parcial del helio, vendría a ser igual a la fracción de helio por la presión total. Se supone que en este tanque, cuando ya lo paso, ¿no? Entonces, imagínense que este tanque yo lo conecto con una manguerita y hago que todo pase para allá. Una vez que pasó todo, se cierra la manguerita. Igualito esto, ¿no? Lo paso para acá, los dos. De tal manera que el volumen final ya no va a ser 10 litros ni 15, va a ser un volumen final de 20. Miren, mucha mezcla, ¿no? Mucho entrevero. Y estos tanques o estos problemas de gases a veces se complican cuando pasamos de un recipiente a otro. Algo así. A ver, díganme aquí, el helio. Si yo tengo un tanque de helio de 10 litros y yo lo paso a un tanque de 20 litros, ¿qué pasaría con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Tengo un gas que está acá y después lo pongo en un recipiente más grande. La presión, que es una atmósfera, ¿aumenta o disminuye? ¿Qué dicen ustedes? Disminuye. Disminuye. Y si está a 10 y pasa uno de 20,
Pues la presión del helio, entonces, de la presión parcial del helio, ¿cuánto sería finalmente? 0,5. Porque si el volumen aumenta al doble, la presión disminuye a la mitad. Así que aquí sería 0,5 atmósferas. Estamos hablando del helio. Ahora hablemos del argón. Dice, el argón está a 15 litros a una presión de 1,2. Miren, volumen 15, presión 1,2. Ahora este argón lo paso a un recipiente más grande, de 20 litros. Igual, ¿no? Si el volumen está a 15 y tiene una presión de 1,2, al pasar a un volumen de 20, la presión también tiene que disminuir. ¿Cuánto? A ver, disminuye la presión de argón, sería entonces, ahí pongo en mi formulita de esto, ¿no? PB es igual a PB. 1,1 y 2,2, ¿no? A ver, la presión inicial, 1,2. 1,2 por 15. La presión final, 1, no la conozco, presión 2, pero por volumen de 20. ¿Cuánto sale la presión final? Saldría 1,2 por 1 por 15 entre 20, 1,2 por 15, 18. Entre 20, 0,9. 0,9 atmósferas. ¿Y es esto? Es la presión parcial. No necesita esa fórmula. ¿Por qué? Porque estos gases están separados, están independientes, uno en cada recipiente. Cuando yo lo paso a otro recipiente, la presión que tenía acá se hace menor, disminuye. Y acá también se hace menor. O sea, cada uno de los gases tiene una presión distinta, menor. Y esa es la presión de cada uno. Por supuesto que yo, si mido esta presión en este tanque, acá por ejemplo, pongo mi manómetro, ¿cuánto me va a marcar? La suma de las dos. Me va a marcar 1,4 atmósferas. Pero cada uno de los gases contribuye con un pedacito, ¿no? De repente el helio con 0,5 y el otro con 0,9. La suma de las dos es la presión total. O sea, esta pregunta ya es un poco complicadita, a menos que nosotros la analicemos. Porque estamos utilizando ya no una fórmula de presión parcial, sino estamos utilizando la fórmula de la semana pasada. Que si tengo un recipiente chico, está presión. Y si yo expando el recipiente, la presión es menor. Por la ley de Boyle y Mariotte, ¿no? Temperatura constante. Y acá también, ¿no? Si este argón está a un volumen de 15 y la presión es 1,2, al pasarlo a un recipiente más grande, que es de 20 litros, la presión también disminuye. ¿En qué proporción? De esto, ¿no? De 15 a 20. Inversa, pues, ¿no? Porque es PB, PB. Entonces, si la presión disminuye, disminuye también en la cuarta parte. En este caso sería 1,2 a 0,9. Por lo tanto, las presiones parciales son estas. Nada más. ¿Ves? O sea, acá, no se ve muy bien, dice. Acá, también le voy a tomar una foto y se los voy a mandar por si acaso. Esta es la número 4. Acá ya no necesitamos la fórmula de presiones parciales porque ya el gas no nos están dando, está mezclado. No nos dicen eso. Nos dicen que tengo un recipiente y lo paso a otro. Tengo un gas y lo pongo a otro. Por lo tanto, sus presiones tienen que cambiar. Siempre y cuando la temperatura se mantenga constante, ¿no? Como no me dicen nada de temperatura, se supone que es constante. Voy a tomarle una foto y la número 4 se las mando a... ¿Ustedes se pueden comunicar por WhatsApp? Ustedes 4 o 5 que están ahí. Daniel también. De Daniel Salas creo que no tengo su teléfono. De Nicole, de Díaz y de Valeria Calderón sí tengo. Voy a poner aquí. Sí, Salas. O si no, mándame un mensaje y yo te lo mando. Salas, Ramos y Calderón. Me mandas un mensaje, Salas, al teléfono. ¿A qué lo voy a poner acá abajo? Y ya te mando la foto, pues. 991602676. Si es que no se ve muy bien, para poder tomarles una foto mejor. Ahí está el número mío. Vamos a tomarle una foto. Es que estas horas no se ve muy bien. Menos mal que las clases son de día. Necesito poner un foco más acá. A ver. Ya, esta es la 4. Ya le terminé la foto. Acá también se podría tomar una foto, ¿no? Sí. Ah, ya, el teléfono de Salas, ya voy a ponerlo acá.
970, 887, 058. Ya está. Vamos a ver la pregunta 5. Dice, una mezcla de oxígeno y nitrógeno gaseoso está formado por igual número de gramos de cada uno de dichos gases. Determinar la relación de sus presiones parciales. Ya, ni siquiera me dicen cuál es la presión total, ¿no? Es que así vienen los problemas de gases. O sea, ya no necesitamos muchos datos. Cuanto menos datos es mejor, porque significa que va a ser más sencillo. Si me dan más datos, más bien me complica un poco, ¿no? Entonces dice, igual número de gramos, o sea que la masa de los dos es la misma. Agarro 100 gramos, pues, ¿no? De cada uno de los gases. Voy a agarrar 100 gramos de cada uno, y voy a ver las moles que forman los 100 gramos de cada uno, hallo las fracciones molares de cada uno, y asumo una presión cualquiera, por ejemplo, la presión de una atmósfera. Lo que me piden es la relación, o sea, la división entre presión parcial entre presión parcial. Y acá están las relaciones, miren. 7/8, 5/4, etc. A ver. Oxígeno y nitrógeno. Sí. Ya, esta pregunta es típica también, ¿no? Masa. 100 gramos. Acá también 100 gramos. Ahí ya. Ahí sígame para que no tengamos que ver al final si se nota o no. Ya. Peso molecular. Necesito también, ¿no? 32, 28, ¿no? Ahora sí ya Nicole sabe dónde sale eso. Moles. 100 entre 32 y 100 entre 28 son las moles, ¿no? ¿Cuánto saldría? A ver, 100 entre 32 y 100 entre 28. 3,125 y 100 entre 28, así lo hemos hecho, perdón. 3,57. 3,57, ya, ahí están las moles. ¿Moles totales cuánto sería entonces? 3,57 más 3,125. Saldría 6,695. Bueno, ya estoy utilizando 3 decimales por ahora. Ya. Entonces, ¿cuál sería la fracción? Sería 3,125 entre esto, ¿no? Entre las moles totales. Sería 3,125 entre 6,695. 6,695. Me sale 0,47. Para redondear. 0,47 y el otro tiene que salir 0,53. Porque la suma de los dos me tiene que dar 1. Más o menos ahí. Ya tengo las fracciones. Y ahora, supongamos que la presión total es igual a P. No me importa, porque me piden la fracción, la relación. Entonces sería igual la presión parcial de oxígeno entre la presión parcial del nitrógeno sería igual a la fracción del oxígeno, que es 0,47, por P. Y el otro es 0,53 por P. La relación significa la división. P con P se va, así que por gusto, no la necesitaba. ¿Y cuánto sería 0,47 entre 0,53? A ver. Ustedes dirán, ¿por qué me han puesto números enteros, no? Porque no han hecho ningún cálculo, al final lo han hecho. 0.88. 0,88. ¿Y 0,88 será alguna de las respuestas que nos están dando? Creo que es 7/8. Sí, 7/8 sale 0,88. Entonces aquí es 0,88, o sea, 7/8. La relación sería 7/8. ¿Y saben por qué la relación es 7/8? Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, miren, es 100 entre 32. Lo voy a poner así mejor, ¿ya? Para que... A ver. Por si acaso el número está ahí, ¿ya? Ya, pero supongamos que yo lo dejo así. Sería 100 entre 32. Y acá saldría 100 entre 28. Sacando mitad, tercia, todo eso, me saldría, pues, a ver, cuarta, 25/8, ¿no? Y acá, 25/7. Estoy sacando cuarta a los dos.
Y las moles totales serían pues 25 sobre 8 más 25 sobre 7. Voy a ponerlo acá. 25 sobre 8 más 25 sobre 7. Ahí me compliqué la mía un poco, ¿no? Las fracciones molares serían entonces esto entre esto y la otra es esto entre todo esto. Ya. Si yo sumo estos quebrados, me va a salir de repente en forma de quebrado el resultado. No, mejor lo dejo ahí, no nos compliquemos la vida. Simplemente 0,88, busquemos la respuesta, cuál de las respuestas que tienen ahí, y van a darse cuenta que la división de 7 sobre 8 es 0,875, o sea, 0,88. La respuesta sería entonces la letra... A ver. La letra A de las respuestas de las 5. 7 sobre 8, 0,88. Entonces, ya está. Mejor déjenlo como está. Ya, vamos a ver. Este es el número 5. Guardamos. Estaba viendo sus prácticas de hoy día y de los 20 y tantos que han habido en el salón, solamente han contestado 13 nada más. Los 13 que han contestado están aprobados, pero algunos con notas bajas. Un 20 hay. Hay 2 17, varios 11. Ya. A ver, la 6. Dice, una mezcla de nitrógeno y oxígeno en un recipiente de 200 mililitros ejerce una presión total de 720 torricelis. Acá está. Una mezcla de nitrógeno y oxígeno en un recipiente de 200 mililitros ejerce una presión de 720 torricelis a 25 grados centígrados. Si hay 0,02 moles de nitrógeno, ahí es la fracción molar de este gas. A ver, me están dando las moles de nitrógeno y me piden cuáles las moles de nitrógeno entre las moles totales. Necesito la fracción molar es moles de nitrógeno entre moles totales. Entonces necesito las moles totales del gas, de la mezcla de gases. Entonces, ¿cómo lo puedo hallar? Mire, tengo una mezcla de nitrógeno y oxígeno. Tengo el volumen, tengo la presión, tengo la temperatura, tengo R, que es una constante, hallo el número de moles totales. O sea, un pavo ratón. Entonces, vamos a ver los datos, los voy a poner aquí. Este es el número 6. A ver, sería presión, 720 torricelis. Temperatura, 25 grados centígrados. Volumen, 200 mililitros. R, 0,082. Y lo que me piden es moles totales. O sea, en gases, yo puedo hallar las moles totales que tiene ese gas con los otros datos de las otras variables, ¿no? Tengo la presión, temperatura, volumen, la constante R, y voy a las moles totales, las moles de todos los gases que hayan ahí incluidas, ¿no? Pero la presión en torricelis no me sirve. Tengo que pasar las atmósferas. Y para pasar a atmósferas tengo que dividir entre 760. Acuérdense que 760 torricelis es igual a una atmósfera. 720, ¿cuánto será? Algo así. Entonces acá sería 720 entre 760 para convertir en atmósferas. 25 grados centígrados tampoco no me sirve. Para convertirlo a Kelvin se sumaba 273. Sería 298, ¿no? Kelvin. Mililitros tampoco me sirve, tengo que pasarlo a litros. Mililitros a litros, dividir entre 1000. Sería 200 entre 1000, 0,2. Y R es 0,082. Bien, ahora sí está todo. Atmósferas, Kelvin, litros, por lo tanto R es 0,082. ¿Cómo hay las moles? N, PB sobre RT, ¿no? O sea, he despejado N del pavo ratón. Pavo igual a ratón, pero el N lo he despejado. El número de moles totales vendría a ser igual a la presión. 720 entre 760. Volumen, 0,2. Entre R, 0,082. Y la temperatura, 298. Ya. Hay el número de moles totales. ¿Cuántos salen esas moles totales? A ver. Sería 720
por 0,2, con cuidado con la calculadora, por ahí, entre 760, ya tengo un dato, entre 0,082 y entre 298. Me sale 0,0078. Poquito, ¿no? Moles totales sería igual a 0,0078. Ya. Tengo las moles totales. Y como tengo las moles de nitrógeno, que son 0,002, moles de nitrógeno, 0,002, entonces la fracción molar del nitrógeno sería las moles de nitrógeno entre moles totales. Entonces acá sería la fracción del nitrógeno sería igual a esto entre esto. 0,002 entre 0,0078. ¿Ves? O sea, en moles es poquísimas moles, ¿no? ¿Cuánto sale esa división? 0,002 entre 0,0078. Sale 0,26, redondeando. Entonces la fracción molar del nitrógeno sería igual a 0,26. Entonces, ¿cuál es la complicación de los gases? Estos cálculos son un poco feos, ¿no? Esa es la mayor complicación que puede haber en gases. No tanto las fórmulas, porque las fórmulas son sencillas, son las mismas fórmulas. O entender de repente el enunciado, porque el enunciado a veces no se entiende mucho, ¿no? Eso no, para entender el enunciado bien, la práctica, ¿no? Hay que practicar bastante. Si hacemos un ejercicio no nos van a entender. Hay que ser bastante para ver qué es lo que trata de decir el enunciado, que es un entrevero a veces, ¿no? Entonces, miren, acá nos dan datos de la mezcla de nitrógeno y oxígeno. 200 mililitros, 720 torricelis, 25 grados centígrados, y nos dicen que en esa mezcla hay 0,002 moles de hidrógeno. Pero ¿cuánto habrá en total? Con el pavo ratón saco los totales. Moles de hidrógeno entre moles totales es la fracción. Eso es lo que me pide. ¿Ves? O sea, estamos utilizando el pavo ratón hasta en mezclas que utilizamos. Pero por supuesto que en las mezclas, moles es moles de todos los gases que hay. Y si me pidieran masa molar, o sea, masa molar de la mezcla, también la podría hallar, ¿no? Porque con las moles totales que hay y las fracciones que tengo de cada uno, puedo hallar el peso molecular de la mezcla. O sea, varias cosas de unas fórmulas sencillas. A ver, la 7. ¿Está bien? Medio complicadita, ¿no? Salas, está bien. A ver, ¿sí? Sí, sí está bien. Las definiciones se están manteniendo, ¿no? Entonces estamos utilizando... Ah, otra foto, Nicole. Ya. Sí, porque no se nota muy claro. En realidad esta luz no nos ayuda. Hay una sombra ahí. Por la luz de la pizarra blanca. La pizarra blanca hace un reflejo y está la luz por allá, entonces hay una sombra. A ver, de repente ahí. Vamos a ver ahí. Y apretó mandarle a tomar una foto. Hace poco mi celular estaba malogrado y mi sobrina que sabe para con celulares me lo arregló. Y ahora está mejor. Hasta salen unas funciones que no sabía que tenía. Ya lo tomé. Ahora le mando todo. Ahora repito con la 7 y la 8. Ojalá que no sean muy difíciles. Ya. 7 dice, voy a presentárselo para que ustedes lo vean acá. 7. Dice 7. En un tanque cilíndrico de 200 mililitros, o sea, volumen 0,2, ¿no? Contiene 34 gramos de amoníaco y 64 gramos de metano, a cierta temperatura y presión. Hay el volumen parcial del amoníaco. Entonces, si me piden el volumen parcial del amoníaco, yo tengo el volumen de amoníaco que es 200 mililitros. Ese es el volumen de... no, ese es el volumen total, ¿no? 200 mililitros. Y 64, ya. Ya, entonces, mire, tengo el volumen de amoníaco
el volumen total, que es 200 mililitros. Tengo 34 gramos de amoníaco y 64 de metano. Tengo que hallar las moles de cada uno y tengo que hallar cuáles son sus fracciones. Con las fracciones molares y el volumen total, que es 200, hallo los volúmenes de cada uno de ellos. Volumen parcial del amoníaco. Vamos a hacerlo rápido. Voy a poner los datos acá. Entonces, el volumen total es 200 mililitros. Ya. No lo voy a transformar porque no necesito para borrar tampoco. Dice 34 gramos de amoníaco. Moles de amoníaco. A ver, voy a hacerlo rapidito. ¿Cuál es el peso molecular del amoníaco? NH3. Acá está el NH3. ¿Cuál es el peso molecular? NH3. ¿Cuánto sale? Hay nitrógeno es 14, más 17. Pero como tengo 34 gramos, entonces tendría 2 moles. Así que los moles de amoníaco serían 2. 17 es un mol, 34 serían 2 moles. ¿Y el metano cuál es el peso molecular? Que lo vimos hace un rato. Carbono 12 más 4, 16. 16 gramos por mol. Pero tengo 64 gramos. Entonces tengo, ¿cuántos moles? 16, 32, 64. 4 moles, ¿no? Tengo moles de CH4, 4. Ya está. Entonces, moles totales serían pues 6, ¿no? Moles totales, 6. Ya está. Voy a salir un ratito de esto. ¿Cuál sería la fracción de... lo que me piden es, dice, hallar el volumen parcial del amoníaco. O sea, el volumen parcial del amoníaco, NH3, vendría a ser igual a la fracción molar del amoníaco, NH3, por el volumen total. El volumen total ya lo tengo, pues está acá, 200 mililitros. Falta la fracción, y la fracción sería 2 entre 6. Así que aquí sería el volumen del amoníaco, sería igual a 2 entre 6, que es la fracción molar, por 200 mililitros. ¿Cuánto sale eso? 400 entre 6. 66,67 creo que sale. 66.6. 66,66. ¿No? Y entonces acá sería el volumen del amoníaco, sería igual a 66,66 mililitros. Y esa sería la respuesta. ¿Ves? Volumen parcial del amoníaco. Entonces necesito el volumen total y la fracción de las 7. Esto está más fácil, ¿no? La respuesta es C, ¿no? 66,67. Y la 8 es la fórmula de la ley de Graham. Este estaba fácil. Pero, como les digo, habría que hacer varios problemas de gases para poder... Profesor. Sí, tropezarnos con varios que no entendemos para entenderlo. ¿Qué? Estaba copiando. Ya, pero lo voy a repetir. El moles de amoníaco es 17 es un mol. Como dice 34, 2. Moles de metano, 16 es un mol, pero como hay 64, 4. Entonces los moles totales, 6. Y el volumen parcial del metano, NH3, tendría que ser igual a la fracción del metano por el volumen total, ¿no? El volumen total es igual a 200 mililitros. Entonces, y la presión, la fracción molar, voy a salir de esto mejor. La fracción molar del metano, tampoco no se ve, ¿no? La fracción del metano es moles de metano entre moles totales. Acá sería entonces 2 entre 6 por 200, que es el volumen total, no por 200. Sería entonces 400 entre 6 y sale 66,66, que me sale. 66,67. Eso sería. 66,67 mililitros. Claro, acá me piden el volumen parcial. Como me dicen volumen total 200, el volumen parcial tiene que ser en mililitros. Ahí sí es. A ver, rápido. Y la 8 vamos a ver. Creo que el anterior estaba más claro, ¿no? Ya está, profesor, gracias. Ya. Entonces voy a poner la 8. Justo una hora. Dice, determinar la velocidad de difusión del gas metano
respecto del propano. Facilita la pregunta. Ya. Dice, determinar la velocidad de difusión del gas respecto del propano. Del gas metano con el propano. O sea, ¿qué significa de un gas con respecto de otro? Su división, pues, ¿no? Es como si yo dijera, ¿cuál es la edad mía respecto de la de mi hermano? Algo así, ¿no? La edad mía sería una y la de mi hermano otra, la divido y esa es la relación, ¿no? O sea, respecto significa que hay que dividir. Es un poco un término medio aritmético, ¿no? Entonces, y a eso ya tengo ya una fórmula, pues, la formulita de Graham, ¿no? La ley de Graham. Velocidad del metano, voy a poner acá. Esta es la 8. Ahí sí se ve bien, más o menos. Ya. Voy a ponerlo para este lado. Velocidad del metano, CH4, con respecto a la velocidad del propano, C3H8. ¿Cuál es? Hasta ahí solamente estoy viendo las relaciones. Y esto me lo dijo la ecuación de Graham. Peso molecular, y arriba también, y abajo también peso molecular. Pero ahora no lo pongo igual, ¿ah? El metano que está arriba lo pongo abajo. CH4. Y el propano que está abajo lo pongo arriba. C3H8. Todo dentro de la raíz cuadrada. Esa es la ley de Graham, la ecuación de Graham, que es para hallar la relación de velocidades. La velocidad del metano con respecto a la del propano sería esto que está acá. Entonces tengo que hallar los pesos moleculares. Peso molecular del CH4, ya lo vi, ¿no? 16. Y la del otro, C3H8, 12 por 3 más 8. 44, ¿no? 44. Entonces aquí sería, reemplazando, más o menos va a salir así, ¿no? Raíz cuadrada de 44 arriba sobre 16 abajo. Divido 44 entre 16, le saco la raíz cuadrada y eso sería la respuesta, ¿no? Vamos a dividir. A ver, sería, bueno, mi calculadora aquí en mi celular me pone de frente la raíz. Raíz cuadrada, y abro paréntesis, sería 44. 1.65. Vamos a ver si sale igual, ya. Entre 16, depende de mi calculadora. Ya. 1,66, porque dice 65,8, ¿no? Ahí está. A ver. 1, Sí, sí, entonces la relación es 1,66. ¿Hay respuesta? Sí hay, 1,66, la E. Eso sería, ¿ves? Entonces, miren, la ley de Graham en realidad solamente relaciona velocidades de dos gases distintos, ¿no? Dos gases. ¿De qué depende? De los pesos moleculares. Entonces, se supone que se están difundiendo a través del aire, en este caso, ¿no? Si a mí me pidieran cuál es la velocidad de uno y no me dan la del otro, pues tendrían que darme más datos, ¿no? Pero si me dicen cuál es la relación, entonces es facilito, pues la relación es la velocidad de uno con respecto a la otra. Entonces, velocidad de uno con respecto a la otra, y aquí hago la raíz cuadrada y las invierto en los pesos moleculares. Porque acuérdense que cuanto más peso, menos velocidad. Por eso es que la relación es inversa, pero no es una inversa directamente, o sea, no es una inversa directa, sino es una inversa de raíz cuadrada, ¿no? En aritmética ustedes han visto razones y proporciones. Cuando dicen una cantidad es directamente proporcional a la otra, o a veces dice una cantidad es directamente proporcional al cuadrado de la otra, o a veces dice una cantidad es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la otra, algo así, de eso se trata, no que ya es una fórmula aritmética metida en la química. Esto se ha demostrado experimentalmente, pero esa fórmula sí se da, porque nosotros lo hemos hecho hasta en el laboratorio el año pasado, y sí estábamos cercanos a la relación. Así que esta ecuación sí vale. Se llama la ley de Graham y está en sus fichas. Así que ténganla presente porque lo que tenemos que hacer es hacer varios problemas de esto. Cuando estemos en quinto vamos a hacer un repaso de todas estas cosas, puros ejercicios nomás. Pero lo malo es que si se pasan a selección, ahí nos complicamos. Algunos van a pasar a selección. Ya, entonces eso sería todo. A ver, alguna pregunta, Nicole. Sí, este es todo. 0166. Salas. Todo claro, profesor. Salas, ¿quieres mandarte Estamos ahí, profe. vas a mandar Salas? Hay 5 personas. Ah, Tobar está ahí también. Pero Tobar entró muy tarde. Ahora
Está grabado por si acaso, ¿ah? Voy a parar la grabación.